Buenos días, bienvenidos a su programa Contarred. Mi nombre es Daniel Andujo. El día de hoy estamos con el licenciado Antonio Valadez, presidente de Canacintra, Chihuahua. Un gusto, licenciado Antonio. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación. Gracias. El tema de hoy es empresas familiares. Tema de mucho interés. Este programa va enfocado a estudiantes que a lo mejor están empezando una empresa por sí solos, con su hermano, con sus papás. Entonces la intención es compartir con ellos algunas recomendaciones para que ellos las consideren y tengan un buen emprendimiento. Una primera pregunta que quisiera hacerle es, como presidente de Canacintra, si tiene este dato, ¿qué porcentaje de las empresas que están afiliadas a Canacintra se consideran empresas familiares? Pues mira, dentro de las empresas que forman Canacintra, considero que arriba de un 90% deben ser empresas familiares. Tenemos esas grandes tractoras como lo que son empresas como Bafar, como Interceramic, como Cementos de Chihuahua, que pues surgieron como ideas y empresas familiares y todavía forman parte las personas, los mismos familiares de esas empresas en lo que es la dirección. De acuerdo, 90% es un gran porcentaje, muy bien. ¿Qué pros y qué contras puede tener una empresa al iniciar como familia? Mira, el iniciar una empresa, la mayoría de las empresas en México son empresas familiares. Inician con una idea y luego de ahí empiezan a trabajar esa idea. El padre muchas veces, que es el emprendedor, y luego se van sumando los hijos y se van creando esas empresas familiares. El pro de esto, y en lo personal te lo platico, que a mí me tocó vivirlo, pues es que como hijos teníamos que ayudar en la empresa y veíamos cómo mi padre pues empujaba y nosotros ayudábamos. Pasábamos muchas situaciones de lo que es el arranque de una empresa, que muchas veces al principio pues son con carencias, con dificultades, con mucho esfuerzo que tienes que hacer, ¿sí? Pero sin embargo, la familia unida y echada para adelante, ¿sí? Dentro de estos son los pros, ¿verdad? Que tienes gente comprometida, gente de confianza, gente que tienes ahí porque son tu misma familia. Muchas veces entran tíos, entran primos, todo esto. Después empieza a crecer la empresa y ahí es donde empieza a dificultarse la situación, sobre todo cuando la empresa empieza a ser exitosa y muchas veces pues quién va a ocupar cierto puesto, se empiezan a integrar los sobrinos, se empiezan a integrar los hijos, a quién pones, todo esto, esas dificultades muchas veces de decidir quién, pues es donde empiezan un poco los conflictos en las empresas. Por ello pues muchas veces aquí lo ideal es que se tenga la institucionalización de la empresa y es a lo que debemos llevar como empresas familiares. De acuerdo. Ahora, si habláramos de un ciclo de vida de las empresas familiares e identificáramos como las principales etapas por las que van desarrollándose, ¿cuáles serían esas principales etapas y en cuál etapa esta empresa familiar debiera decidir el dar el salto a ya hacer algo más formal? Porque a lo mejor ahí ya puede haber un retroceso. Mira, pues es una cuesta arriba. El emprendedor, el iniciador de la empresa, pues inicia, ¿verdad? Entonces se van sumando, va creciendo esa empresa. Muchas empresas, por ejemplo en el caso del ramo industrial, pues van adquiriendo maquinaria, van adquiriendo propiedades y empiezan a desarrollar un mercado. Empiezan a integrarse otros miembros, muchas veces el socio fundador, ¿verdad? Empieza a meter a sus hijos, los empieza a colocar, empiezan los nietos. Ahí es donde muchas veces pues viene el desarrollo y es donde se tiene que tomar la decisión de qué pasa cuando el precursor de la empresa se va a retirar. Es una situación que debe planearse y deben establecerse las condiciones y los mecanismos para ese retiro. Decir quién se queda en su lugar y tener un consejo, ¿sí?, que permita a la empresa seguir hacia arriba, pues de otra manera empezaría ese declive. Entonces aquí es bien importante que las cosas estén por escrito, inclusive entre hermanos, ¿sí? Porque curiosamente en las empresas familiares pues al principio están los hermanos, pero después se casan y luego vienen las
llamadas consejeras de alcoba, ¿verdad? Los consejeros de alcoba, que muchas veces también pues vienen a ser parte de esas empresas y que pueden crear cosas positivas, pero también cosas negativas. Entonces, el tener las reglas claras dentro de las empresas, como si fuera, o sea, son sociedades que se van creando, que dicen quién entra, quién sale, qué pasa si alguien sale, qué pasa si alguien entra, o sea, cuál es la participación, y que tengan bien definidos los roles, porque una cosa es el rol de hermano, otra cosa es el rol de hijo, de socio, de cuñado, porque muchas veces pues, empiezan a trabajar y todo este involucramiento tienen que estar bien establecidos y por escrito para que cada quien tenga su rol y precisamente se dé esa cordialidad, ¿sí? Y hacer esto institucional y en un momento dado, como lo han hecho muchas empresas, poner a una persona clave para que siga dirigiendo la empresa, que no es precisamente de la familia, pero que puede llevar la empresa a otro nivel. Entonces entiendo que es muy importante tomar el rol de decir qué es más importante para nosotros, la familia o sin descuidar la familia, pero saber que tenemos un negocio y que tienes que asumir tu responsabilidad, ¿verdad? Sí, mira, muchas veces en las juntas de consejo, pues hay confusiones en me estás hablando como hermano, me estás hablando como socio, me estás hablando como director de producción, ¿sí? ¿Cómo es como estás aquí? Entonces, cada uno debe tener bien y muchas veces en las empresas las grandes empresas tienen consultores que ubican a cada uno de ellos en donde está el papel que están jugando, para que esto pueda llevarse de una manera cordial, ¿verdad? Porque muchas veces, pues tú sabes que como niño te peleaste con tu hermano, ¿verdad? Y todo eso existen discusiones, entonces han crecido juntos y eso también muchas veces involucra los sentimientos con las cosas del negocio. De acuerdo. Ahora, en su experiencia como presidente de Canacintra y al convivir con muchas empresas todos los días y muchos empresarios todos los días, ¿qué porcentaje de empresas familiares realmente tiene éxito? Mira, una vez me tocó estar platicando con Carlos Casuga, ¿sí? Y yo le preguntaba que por qué fracasan las empresas familiares. Sí. Decía, el que inicia con hambre, tiene esa hambre de crecer, de hacer su negocio. Después, pues viene la segunda generación que vivió mucho de eso, de las carencias. Y después la tercera generación que dicen que muchas veces mata a las empresas familiares. Porque falta esa hambre, falta ese deseo de crecer. Por eso es ahí lo más importante, es donde deben apuntalar para que la tercera generación realmente pueda irse y quizás ser guiada por una persona externa a la familia y puedan tener. Entonces, en lo que es Canacintra hemos visto muchas empresas exitosas, tenemos las grandes tractoras como las mencioné ahorita, como una Super, como un Interceramic, como Bafar, como Cementos de Chihuahua, que supieron apuntalarlas con personas externas y eso es el éxito de ello. Sin embargo, pues en empresas más pequeñas, ¿sí? Muchas veces ahí es donde sucumben, donde se ven que entran con los problemas. ¿Por qué? Pues porque entró el hermano, entonces terminan en una división, las necesidades de cada familia van cambiando, van creciendo los hijos, entonces pues ahí dicen, bueno, pues ¿por qué él tiene esto y tú no tienes esto? Tú trabajas más, él trabaja menos. Entonces aquí pues tiene que haber muchas cosas que se den por escrito para que podamos realmente decir, ok, esto es a lo que tengo derecho y de aquí eso es lo que puedo aspirar. Entonces ahí esas reglas son las que van a hacer que las empresas prosperen. Muchas empresas, como tú sabes, muchas empresas pues en los primeros años pues fallecen, ¿verdad? O sea, no tienen éxito pero muchas, o sea, en México la gran mayoría de las empresas son empresas familiares. De acuerdo. Ahora, si alguien ahorita nos está viendo y dice, pues yo soy una empresa familiar, yo quisiera con mis papás, con mis hermanos, con mis primos, en el tema de capacitación para que ellos le den esa formalidad, ¿cuál sería así como que las áreas de capacitación primarias o primordiales que ellos no pueden descuidar al momento de emprender con la familia? Miren, esto hay hasta literatura, hay literatura, hay unos libros de Salo Gabriski, que tú los puedes localizar en las librerías y todo esto, donde te explica precisamente todos estos roles,
y hay consultores que se dedican precisamente a llevar a esto. Yo pienso que en esto siempre hay que escuchar a la gente que viene de fuera, porque muchas veces dejamos de ver, sí, la ceguera de taller, todo esto, dejamos de ver lo que está pasando en nuestra empresa. Y cuando alguien viene de fuera y dice que mira, yo estoy viendo esto, que esta persona pues tiene todo el empuje, esta persona pues está nadando de muertito, entonces vienen las grandes decisiones donde dices, ¿a quién dejo? Sí, me ha tocado ver familias que a falta de que fallece la cabeza, desafortunadamente también me tocó ver en un accidente cómo empiezan los hermanos por esa lucha de muchas veces de poder. Así, por eso los testamentos, el decir quién se va a quedar, quién va a dirigir, que todo eso es trascendental, que el mismo, el padre, ¿verdad?, cuando inicia, tenga esa visión, porque muchas veces pues, nos creemos inmortales, pero no sabemos, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar en el futuro, sobre todo con esto que hemos estado viviendo en este 2020 y 2021, pues aquí es bien importante que podamos tener todo por escrito, las reglas, quién está, quién trabaja, quién se queda, en caso de que esta persona desee salir, cuál es su participación ahora como socio, conserva las acciones, etcétera. Sí, de acuerdo. Ahora, ahorita que menciona esta palabra del testamento, en el tema legal, ¿cuáles serían las recomendaciones en tema legal pues para prevenir conflictos, peleas, pleitos entre familias? ¿Algún contrato? ¿Qué sería lo mínimo recomendable para una familia que está emprendiendo? Por lo tanto, digo, conforme va creciendo la empresa, pues que se convierte en una persona moral. Una persona moral en donde tienes acciones, en donde se reparten las partes sociales de la empresa, y esto ayuda a saber pues cuál es tú. Si tú tienes un porcentaje, el otro tiene un porcentaje, cuánto vale cada voto, y ahí es donde puedes empezar, ¿verdad?, a ver, como en todo, o sea, aquí tengo, si tenemos 5 personas que forman parte, pues aquí es cuál es tu participación, cuál es tu peso dentro de la asamblea para poder tomar decisiones. Entonces, aquí sí, ahorita hay muchos coaches que se dedican a esto, que pueden ayudar mucho a las empresas a conducirse. Te digo, hay literatura en cuanto a esto, porque no hay nada peor que ver una familia que estaba unida y que después empiezan a hacerse muchos de los pleitos que existen en litigio ahorita son entre hermanos que están peleando. Hemos visto muchas veces una persona que muere intestada y que desafortunadamente la familia pues empieza y se desintegra. ¿Por qué? Porque hay intereses. Como a veces les digo, cuando hay dinero es cuando más cuidado se tiene que tener de las cosas y de cómo dejas todo por escrito. De acuerdo, muy bien. Señor Antonio, ya para terminar, ¿cuáles serían entonces así como que los 3 aspectos principales a recomendar a empresas familiares a tener en cuenta en el momento de emprender? Así en resumen ya los 3 aspectos principales. Mira, si tú te vas a juntar con un hermano, si vas a empezar con tu esposa, es un poco más fácil, pero cuando entran personas, ¿sí?, un hermano, empieza un primo, todo esto, primero es poner las cosas por escrito. Si puedes hacer una sociedad, eso sería excelente para que puedas realmente, como decía, decir cuáles son las partes, y en caso de que falte uno, pues esas partes las heredará otra familia y todo esto, pero es muy importante eso. Número 2, nunca perder los roles, ¿sí? Saber bien cuál es el rol que estás jugando en esto, ¿sí? Y número 3, que si tienes éxito y llega a la madurez la empresa, que sepas cuándo retirarte como socio fundador y dejar a una persona que guíe. Si no es un hijo la persona ideal, que no te tiemble la mano de decir, él viene y será el que dirija esto y ustedes van a obedecer. Pero son aspectos bien importantes que harán la diferencia entre una empresa que se vayas abajo o que definitivamente despegue. El final se me hace a mí el más difícil. Así es, que nos sí, porque muchas veces el padre tendrá que decidir entre los hijos, ¿verdad? O bien decidir que ninguno de ellos es apto para poder dirigir la empresa. Así es, bueno, licenciado Antonio, pues le agradezco muchísimo su tiempo. Licenciado Antonio Valadez, presidente de Canacintra, Chihuahua. Con esto terminamos nuestro programa del día de hoy de Contarred. Mi nombre es Daniel Andujo, muchas gracias
Que pasen muy buen día.